Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Es un placer, como siempre, darles la bienvenida al programa de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Esta emisión es previamente grabada, pero con el gusto de siempre. Y saludo a Ana Cecilia Terrazas, defensora de la Audiencia de Radio Educación. Mi nombre es Natalia Luna y les invito a que se comuniquen con nosotros con cada una de las temáticas que aquí abordamos, porque su opinión es lo más importante. Nuestro correo electrónico es audienciasre@cultura.gov.mx. Estamos en Twitter como @audienciasre y en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. También les invitamos a que escuchen, descarguen y que comenten todos y cada uno de los 9 programas de nuestra serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. Esto para que podamos remitirles de manera digital su correspondiente constancia de escucha que lleva el aval de la Cátedra UNESCO, AMDA, AMARC, Cultura DH y también de esta Defensoría. El correo electrónico al cual habrá que dirigirse para estos efectos es audienciasre@cultura.gov.mx. Y el micrositio en donde se pueden escuchar bajo demanda los capítulos es en radioeducación.edu.mx/podcast-medio, curso-medio, audiencias, y también en nuestro sitio pueden descargar el libro electrónico con el mismo nombre. Ahora sí, Ana Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hoy vamos a tener un programa que yo creo que era muy esperado por ti. Bueno, y espero que por toda la gente, sí, mi querida Natalia. Dándole seguimiento y continuidad a las Olimpiadas. Exactamente. Saludo con mucho a los Juegos Olímpicos. A los Juegos Olímpicos, perdón. Claro. Saludo con muchísimo gusto a nuestras audiencias y antes quiero hacer un saludo particular a Leirbach Johnny Clemente, a Hugo Martínez Bolaños, a María Martínez Vázquez, a Fusoni, a Elvia Gilbón. Ay, hola Elvia, ¿cómo está? Hasta Yucatán, espero que le haya ido bien con el huracán. Luis Sánchez, Abraham Ramírez, Leonardo Nájera, Gustav Specht, y también a Gerardo Rendón, que dice que este programa debería durar pues 1 hora. Yo creo que le gusta porque no dura 1 hora, pero esa, bueno, es ya mi impresión. Ahora, Antes de presentar a nuestro super invitado de hoy y de decir por qué, no, mejor preséntalo, Nat, no lo tengamos ahí en ascuas. Bueno, primero digamos que hoy vamos a platicar sobre paralímpicos, discapacidad y derechos de audiencias y deportistas. Y esto lo haremos de la mano y de la voz, como tú ya previamente nos habías empapado al equipo de esto, de un gran periodista, Rafael Ortega, que es coordinador en Foro TV, Canal 4 de Televisa, usuario de silla de ruedas por lesión medular que fue provocada por un disparo de arma de fuego desde julio de 1988. Pero hay que decir que su carrera es muy extensa. Él es licenciado en periodismo y egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, es jefe de redacción y coordinador de información en el sistema de noticias ECO de Televisa del 91 a 2001, conductor del programa especializado en temas de personas con discapacidad denominado Retos, que se transmitió en noviembre de 1996 a septiembre del 97 por el sistema de noticias ECO de Televisa. De marzo de 2004 a enero de 2010 es miembro del equipo de redacción e información del noticiario radiofónico de 1 a 3, a cargo del licenciado Jacobo Zabludovsky. De diciembre del 2007 a enero del 2014 es productor asociado y co-conductor del programa de radio especializado en el tema de personas con discapacidad Entre Nos. Desde otra perspectiva, emisión diaria transmitida de agosto de 2007 a enero del 2014 por el 1220 de AM, la B Grande de México, del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, y de febrero de 2009 a noviembre de 2018, analista en la sección Capacidades para Discapacidades sobre el tema de las personas con discapacidad en la emisión noticiosa de Radio Antena Radio del Sistema Nacional de Noticieros IMER, a cargo de Enrique Lascano y Julieta Mendoza. De enero de 2014 a diciembre de 2018, asesor del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. De mayo del 2014 al 2016, conductor del espacio radiofónico especializado en el tema de personas con discapacidad, Ciudad Incluyente, transmitido por el Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno de la Ciudad de México. Y de mayo del 2014 al 2016, conductor del espacio televisivo por Internet Incluye TV, dedicado a crear cultura a favor de las
las personas con discapacidad. Perdón por robar tanto tiempo, pero es que habría que decir esto que no es ni siquiera la mitad de lo mucho que ha hecho nuestro invitado. Hola, Rafa, querido. Oye, no, bueno, que de verdad que qué presentación, me da mucho gusto, Nacé, y sobre todo confirmar tu preocupación y más que eso, tu ocupación en el tema de las personas con discapacidad, porque pues es un tema que muchas veces en los medios de comunicación pues poca importancia le dan o no hay peso el que nosotros quisiéramos. Siempre sí, e históricamente digo ya 34 años utilizando una silla de ruedas, históricamente siempre cuando son estos certámenes a nivel mundial, el tema de los Juegos Paralímpicos o para Panamericanos en su caso, siempre, pues sí, obviamente las personas con discapacidad ahí están, ¿no? Y ocupan un espacio en los medios de comunicación. Hoy, afortunadamente, pues ya con las facilidades que nos ofrece la tecnología y estar conectados. Antes solamente nos enterábamos ahí en algunos espacios muy pequeños, ¿no? Notas sobre cuando los amigos paratletas, si ocupaban algún puesto en el podio, bueno, pues ahí estaba la noticia. Desafortunadamente, muchas personas veían a las disciplinas de Juegos Paralímpicos como si fuera un menor esfuerzo el que implica, ¿no? No hacer, son verdaderos atletas, o sea, los amigos que están dedicados al tema deportivo en cuanto a la parte del movimiento paralímpico, pues son verdaderos atletas como cualquier otro de los deportistas convencionales. Por ahí decían muchas veces los normales, no, bueno, pues todos somos normales, ¿no? Pero esta parte también mezclada en cuanto al tema de la utilización adecuada del lenguaje, pues también es un punto muy, muy importante. El antecedente donde se le daba ya la importancia, creo yo, requerida para el tema de los Juegos Paralímpicos, pues fue a partir del año 2012 en Londres, donde pues ahí ya se dejó una estructura de cobertura informativa y periodística a partir de 2012, y estamos hablando hace poquitito. Sí, poquito, donde se queda toda esta estructura, nosotros que nos dedicamos al tema de los medios, donde sí se quedaron todos los fierros allá, ¿no? Y entonces la cobertura en cuanto al tema informativo, noticioso, pues se hizo, obviamente ya también con el apoyo de la tecnología, pues obviamente hoy lo podemos ver por todos lados, y en aquella ocasión, si lo recuerdas, pues sí, había la transmisión, estaban montadas las cámaras, estaba la iluminación, los tiros de cámara y las narraciones, pues eran literalmente escuetas, o sea, no había narración. Podíamos ver resultados, podíamos ver el movimiento, en algunos casos como que dejaron montados y robotizadas las cámaras para que pudiéramos ser testigos en aquel 2012 de las actividades que se estaban realizando. Pero no existía verdaderamente alguien, había espacios sí y horarios muy determinados donde algún narrador, por llamarlo de alguna forma, pues nos platicaba, ¿no? de lo que estaba aconteciendo. Aquí el problema era que pues eran personas que yo consideraba por la forma en que lo hacían, no eran cronistas deportivos. Poco formadas. Sí, claro. Eran narradores, o sea, narradores que una importante, sí, Ana C. No, déjame interrumpirte un segundo nada más para regresar nada más a por qué fue tan, bueno, no es porque disminuir tu trayectoria, tu largo y interesantísimo perfil es de una congruencia fantástica. No estás participando en este programa porque te queramos hacer la barba o queramos hablar bien de ti, queremos hablar bien de tu trabajo en términos de la congruencia que tiene padeciendo una discapacidad, haciendo una narración profesional, periodística, de contenidos de deporte de discapacidad. Y pues este programa habla sobre derechos humanos, los derechos de las audiencias son derechos humanos. Y nada más déjame regresarme tantito, los derechos humanos, todos se reconocen, se vinculan, se conectan y se amplían, pero entre mejor los conozcamos nosotros, los humanos, pues mejor los podemos hacer valer, digamos, en términos generales. Y si estos derechos de las audiencias
que son puntuales, que están en la ley, etcétera, pero que uno de ellos es que sean, que los medios de comunicación, televisión y radio específicamente, te puedan brindar contenidos variados, incluyentes. Ojo, ahí está la palabra clave. Por eso este programa es significativo, no por la coyuntura nada más. Incluyentes, plurales, que puedan ser espejo y reflejo de la mayoría, pero también de las minorías en la población. Es absolutamente importante que cada vez se concientice más este trabajo que tú nos has abierto, en el cual has abierto brecha, que no nada más se cubra como estás empezando a contarnos el deporte de personas con discapacidad o en época paralímpica o de manera morbosa o de manera mal narrada o de manera, sino que cada vez cobre mucha mayor importancia. Dicho sea de paso, tú aquí quiero que me corrijas también y nos expliques un poco qué con México y la delegación paralímpica. Creo que la hacemos mejor y es decir, tenemos muchas más medallas o un nivel más competitivo o un ranking mejor en el mundo, como le quieras llamar, en los Juegos Paralímpicos. Aquí tú me corregirás o no. Pero entonces es por eso que nos importa hablar contigo y quiero saber también cuáles son los derechos que tienen las personas con discapacidad al deporte, en dónde están escritos, cómo, si alguien nos está escuchando y tiene discapacidad o tiene parientes o familia con discapacidad, ¿cómo vincula el deporte con sus derechos? Bueno, yo creo, Nacer, es muy, muy interesante tu punto de vista porque sí, obviamente es un escenario el que tenemos en cuanto al tema de los deportes, pero la educación, la cultura, el trabajo, la salud, son vinculados siempre ya desde hace muchos años o varios años, no tantos como quisiéramos nosotros, sí se ha dado una perspectiva de derechos humanos y el vínculo que obviamente tiene con el tema de las personas con discapacidad. Ahí el derecho al trabajo, bueno, pues es un derecho consagrado en la Constitución, a la educación, a la salud. Y todo esto, obviamente, como no quiero decir un complemento, sino como una parte más de esta estructura, de este gran rompecabezas que conforma el tema de las personas con discapacidad. No somos pocos en nuestro país, por lo menos decía el pasado censo que pues somos poco más de 8 millones de personas con discapacidad. Eso yo creo que no obedece a la realidad. No obedece a la realidad ni en este pasado, en el 2020, ni en el anterior del 2010, el censo que se hacía, porque se hablaba de por lo menos 7.4 millones de personas con algún tipo de discapacidad directamente involucrados. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes vivimos con esa discapacidad. Entonces, yo creo que no, la Organización Mundial de la Salud siempre ha hablado de un 10% de que los países en desarrollo, donde exactamente están específicamente localizados y ubicadas las personas con discapacidad. Pero si nosotros, el censo nos da un número menor, pues obviamente va a impactar en primer lugar en la parte del presupuesto, en segundo lugar en la parte del desarrollo de políticas públicas, donde no existe verdaderamente el apoyo que se requiere, pues, o sea, no existe esa parte. Y en esto yo creo que sí habría que poner ahí el dedo sobre el renglón, porque pues determinando precisamente el número específico de personas con discapacidad que hoy vivimos en México, pues a partir de ello, teniendo por lo menos lo más cercano a la realidad, lo que siendo lo más posible en el tema de objetividad, pues podremos desarrollar, sí, obviamente políticas públicas, obviamente podríamos desarrollar y tener lo que necesitamos para poder tener el presupuesto necesario. Desgraciadamente me preguntas, ¿en qué condiciones está? ¿Dónde puede estar el tema del deporte? Bueno, hoy afortunadamente pues existe ya una convención, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un documento que México fue de los principales promotores, ¿no? En manos de don Gilberto Rincón Gallardo en el año 2000, donde, bueno, pues ahí México hizo esta propuesta
para ponerla en el Pleno de Naciones Unidas para que se apoyara y que afortunadamente pasó. Hoy este documento está ya consagrado y que para México es prácticamente ley. ¿Cuál es el problema que pasa hoy, Ana C? Y que ahí es donde se están violentando nuevamente nuestros derechos como seres humanos, ¿no? ¿Qué pasa? Que no existe un vínculo, vaya, no existe vincular las propuestas que hace la Convención para con la Ley General que defiende los derechos de las personas con discapacidad de nuestro país. Entonces, si no existe esa congruencia y la propuesta de lo que necesitamos quienes estamos viviendo en condición de discapacidad, pues obviamente no, pero ese es un trabajo legislativo. Se ha hecho por partes, o sea, se ha hecho poco a poco. Hoy vemos, por ejemplo, lo que no veíamos hace 25 años, vemos por todos lados el símbolo internacional de accesibilidad. Hoy los medios de comunicación se abren más todavía, aunque falta muchísimo por hacer. En aquella oportunidad que ya mencionaban, que tuvimos de oportunidad de hacer, y creo que hicimos historia incluso porque nos duró casi 7 años el programa, ¿no? El programa en el IMER, donde lo tratamos, fue un apoyo enorme, obviamente encabezado por ti, por nuestro querido amigo Héctor Villarreal igual, donde pues marchamos de la mano con esto cuando a lo mejor nadie nos creía, ¿no? ¿Y de dónde vas a llenar diario un programa con el tema de discapacidad? Pues lo hablábamos y lo platicábamos y decíamos, bueno, pues de entrada tenemos 10 millones de oportunidades para presentar la historia de cada uno de nosotros, porque es una historia de verdad y que a partir de eso, bueno, pues nos hace, nos inspira, pues, o sea, rompiendo esta parte lastimera, paternalista, sobreproteccionista, o sea, no lo veíamos por ese lado, lo hacíamos personas con discapacidad, ¿sí? Con el apoyo de una institución como la que tú en aquel momento dirigiste, ¿no? Y que a partir de ello fue y tuviste la visión para que le diéramos continuidad. Entonces, en la historia de la radio en México, creo que, y de los medios, pues no había habido algo que durara tanto tiempo. Yo he tenido oportunidad de estar sí en otros espacios, pero que no ha durado tanto. Entonces, sí los derechos y la perspectiva de derechos humanos sí se vincula hoy ya tenemos ese tino, pero desafortunadamente en estos últimos años sí ha habido un retroceso en cuanto a la parte de la presencia y la visibilización de las personas con discapacidad. Hoy nuevamente nos siguen viendo con esa visión médica. Parece que las personas que utilizamos una silla de ruedas o un auxiliar auditivo o una andadera o unas muletas, parece que somos personas enfermas. Ese es el gran problema de la visión que hoy se le está. Fue un retroceso grande, o sea, de hace unos 3 años que fue esa situación. Entonces, hoy la gran ventana que en algún momento tuvimos o que empezábamos a ver que era CONADIS, el Consejo Nacional, pues casi ya no existe. Entonces, sí es muy preocupante porque pues era donde nos íbamos más de 10 millones de mexicanos, eso hablando de un número muy conservador, a que pues por ahí es donde nos atendían, pero hoy desafortunadamente pues ya no existe esa ventana y si existe, bueno, pues la verdad es que no lo digo yo, lo dice mucha gente, donde ya no puedes recurrir y solicitar ese apoyo. Sí existe, por supuesto, un apoyo económico de 2,500 y tantos pesos, pero esto, pues con eso una persona con discapacidad, ¿no? Nosotros queremos sumarnos, queremos participar en el desarrollo económico, político, educativo, de salud en nuestro país, porque lo podemos hacer. Lo podemos hacer. ¿Qué es lo que necesitamos? Oportunidades. El sector de las personas con discapacidad en el país necesita oportunidades para demostrar, como lo dice la Convención, en igualdad de condiciones con los demás, para que sepamos qué podemos hacer. Yo mi trabajo, y perdona que hable en primera persona, yo mi trabajo no tengo que brincar, saltar, subir bardas, no.
yo lo puedo hacer desde mi silla de ruedas y a partir de eso, bueno, pues entonces estamos aportando. Ya no me convierto en alguien que estire la mano para recibir un apoyo. Al contrario, yo pago impuestos. A mí me tratan exactamente igual. Eso es lo que necesita el sector de las personas con discapacidad en nuestro país. Y para rematar este comentario, Ana C., nada más decirles, Natalia, decirte que si nosotros, por cada persona que vive con discapacidad, la multiplicamos por 5 o por 6, estamos hablando literalmente del 50% de la población a nivel nacional interesada en el tema, en el respeto de los derechos humanos, en la posibilidad de educación, en tener un servicio de atención médica al 100%, en que podemos aportar y queremos aportar. Entonces, digo, hoy las circunstancias con esta cuestión de la pandemia ha sido muy complicada para todos nosotros, porque hoy nos ha mantenido encerrados, donde no podemos salir a terapias. ¿Por qué? Por el mismo riesgo que implica todo esto. Y que además eso, pues es un impacto en la parte emocional y psicológica, que es a lo mejor no lo ven las autoridades, pero que es un tema que a nosotros y en lo personal, pues sí nos preocupa y nos ocupa muchísimo, ¿no? O sea, ese es el gran problema hoy. Y cuando hablas sobre ocupación, Rafael Ortega, también pienso en este cambio de narrativas de las cuales nos compartes. Y también iniciabas el programa diciendo esto: hay pocos espacios de los cuales en los medios se habla sobre discapacidades. Y entonces, en ese sentido, y con tu experiencia también como periodista, ¿cómo fue durante el programa de 7 años, pero en general, y cómo hacerle para formar audiencias, que vean, por ejemplo, contenidos de paralímpicos? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que es muy sencillo. Sencillo en la medida de lo posible. Yo creo que el tema debe de tratarse como cualquier otro tema que nosotros estemos hablando. Sí creo que de manera muy seria, sí creo que de manera muy comprometida, de manera regular, porque además a veces no lo decíamos porque pensábamos que estábamos haciendo cierta apología a alguna desgracia, porque siempre está vinculada el tema de la discapacidad o de una condición de discapacidad con algo malo. Y no es cierto. Bueno, pues hoy nos pasó esto. Es como decirte, bueno, pues sí, mal que te tocó enfrentar un tema de diabetes o un tema de cáncer o un tema de alguna enfermedad que pues es casi lo mismo. O sea, no debemos de verlo. Y el otro problema es que es lastimado. Pobrecito, no puede hacer. Claro que lo podemos hacer. ¿Cómo llamar? Atender el tema como cualquier otro. O sea, precisamente es hoy la diversidad que nos dan y la oportunidad que nos dan los medios de comunicación para poder elegir. Es como al que le gusta el tema de las finanzas. Bueno, pues ya sabe que ahora va a pasar un tema de finanzas o un programa especializado en el tema de finanzas para que lo vea. Obviamente es un público cautivo. Pero esto, ¿qué es lo que pasa con el tema de las personas con discapacidad en medios de comunicación? No quiero decir que conmueve, pero sí sensibiliza mucho. Sí te hace tener conciencia de lo que podría pasar en determinado momento sin que estemos haciendo ningún tipo de apología claro. Alguna mala circunstancia. Entonces, creo que sí es muy importante que el tema, hoy específicamente en los Paralímpicos, yo tuve oportunidad de ir a hacer una cobertura en 2011 en los Juegos para Panamericanos en Guadalajara, ¿te acuerdas, Ana C? Sí. Entonces, yo pensé que ya había visto yo todo lo que tenía que ver, y no es cierto. No sabes las historias que yo conocí, no sabes la parte, lo hermoso que es el cuerpo humano cuando está mutilado, pero no lo ves en la parte física, sino lo ves en la parte del alma, ¿no? Ahí es donde veías los cuerpos de un Gustavo Sánchez que hoy nuevamente participará en los Juegos Paralímpicos en Tokio, pero en aquella ocasión yo lo veía, un chico que pues obviamente tenía 10 años menos, era un superatleta, mutilado, ¿no? Mutilado, su brazo derecho pues incompleto, sus piernas incompletas, y yo lo veía y decía, yo no pensé que fuera a sorprenderme algo de esta manera estando en la alberca olímpica, ¿no? Entonces, y así miles de casos y miles de historias. Oye, Rafa, déjame interrumpirte para ponerte a pensar en una cosa que no quiero que nos vayamos sin que nos comentes y nos compartas, que es
en donde le vas a recomendar a las personas que nos estén escuchando que vean, sigan o puedan estar en contacto con el deporte paralímpico concretamente, o el deporte de personas con discapacidad. Puede ser hasta parques, etcétera, pero en lo que le piensas eso y nos dices puntualmente, porque creo que se nos fue y me da pena el tiempo, te quiero nada más comentar rápidamente que no tiene mucha gracia como medio público o como funcionario público poner a disposición de las minorías y de las mayorías estos espacios. Entonces, gracias por tus flores, pero más bien era mi obligación, como lo es de cualquier medio público, y que las audiencias así lo demanden. Sería mi mensaje a las audiencias, que a las audiencias con y sin discapacidad demanden tener estos contenidos, que dicho sea de paso, uno aprende muchísimas cosas y en el proceso se va aprendiendo más. A nosotros conductores, comunicólogos y producciones también nos va a ser muy nutritivo, porque hay que saber desde cómo referirnos, cómo tomar, cómo producir estos contenidos, ¿no? Sin que sean ni medicalizados, ni morbosos, ni con ese es un aprendizaje que también falta. En donde entonces podemos seguir, ver, escuchar el deporte con personas con discapacidad, en términos de audiencias. Va a haber una cobertura, ya te lo decía yo también, se quedó los fierros, se quedaron los fierros en Tokio para que si exista, sí venga eso. Ya para cuando estemos, los juegos empiezan el 24, o sea, el martes de esta semana, ya para cuando esté transmitiéndose este programa, pues obviamente ya están echados a andar los juegos. Pero a partir de eso, obviamente, el Comité Paralímpico va a tener un espacio, su canal de YouTube, donde, bueno, pues ahí estaremos teniendo la presencia, ¿no? No sé si YouTube, buscamos YouTube para el Comité Paralímpico. Sí, claro, ¿no? Y va a haber no sé si lo puedo decir, pero bueno, lo tengo que decir, Claro Sport, sí, por ejemplo, también lo va a hacer. Y muchos youtubers o seguidores del tema lo van a estar haciendo. Ya hay una gran diversidad, no quiero ser específico en nada. Obviamente el compromiso del Comité Paralímpico, pues ahí está, ¿no? En su canal, donde sabremos resultados, estaremos viendo. La diferencia de horarios, pues obviamente también es ser. Pero en YouTube va a haber, de hecho hoy ya, desde que se realizó la ceremonia de abanderamiento, donde va una queridísima amiga también y que tomó la bandera, Amalia Pérez, ¿no? Ella medallista en powerlifting, bueno, pues ella va a estar ahí, ¿no? Va a estar en todo esto. Y todos ellos, los comentarios, Ángeles Ortiz también, una lanzadora de bala, ¿no? También que está para todo esto. Estamos ahí, pero sí, yo creo que estén pegados. La cobertura en canales abiertos de televisión va a ser muy restringida. Entonces, pues esa es la recomendación, Ana C., y que ojalá, y por supuesto, yo creo que se van a traer por lo menos más de 21 medallas, ¿no? De las que consiguieron en Río en 2016, y yo creo que sí, va a ser una gran presentación. No hay que echar campanas al vuelo, pero siempre la delegación paralímpica mexicana ha traído muy, muy buenos resultados, y bueno, pues ahora ya vemos, siempre se acostumbra a comparar los resultados de los Juegos convencionales con los paralímpicos. Yo creo que no. Démosle el peso real a lo que verdaderamente tenemos que valorar y que aplaudir, que es la delegación mexicana paralímpica que va a participar esta vez, 60 mexicanos que están allá dignamente representados, ¿no? Y entiendo que también por Radio Educación va a haber algo de cobertura. Tenemos entiendo que se tienen los contactos y se tiene el interés. Pues muchísimas gracias, Rafa Ortega. Al contrario, Nace, gracias a todos. Natalia, Mario, muchísimas gracias. Y de verdad que en lo que yo pueda servir aportando y reconocer nuevamente, no son flores, es la verdad lo que tú hiciste y la obligación sí que teníamos todos de poder tener ese espacio, y que creo que muy dignamente lo cubrimos, Ana C. Bueno, muchas gracias, Rafa. Bueno, pues con estas flores sonoras estamos despidiendo este programa. Gracias a ustedes por seguirnos como cada miércoles. Participamos en este espacio Mari Carmen García, Alma Lilia Martínez, José Ángel Domínguez, Ana Cecilia Terrazas, Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 17 horas. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.